Bueno, buenos días, gracias por la presencia. Vuelvo a saludar desde aquí a todos los que sigan la rueda de prensa a través de los sistemas de telecomunicación, porque aquí estamos de nuevo solos, la persona que está tras la cámara y yo. Bueno, para darles cuenta de que ayer aprobamos el sexto paquete de medidas en el ámbito local para hacer frente a la crisis del coronavirus. En primer lugar, Bienestar Social Municipal va a conceder ayudas para resolver el problema de la liquidez y para dar atención a las becas de las familias, de los niños de las familias que tienen renta escasa. Y entonces lo que decidimos es que a todas aquellas familias con renta per cápita inferior a 300 euros le concedemos y le mantenemos la beca de forma activa, adelantándoles la liquidez. Por tanto, garantizamos que más de 1000 niñas y niños siguen teniendo los recursos en sus familias para poder hacer una comida decente cada día. Al menos una comida decente, que es la que tenían a través de las becas de comedor. Desde Bienestar Social también pusimos un programa de acompañamiento telefónico para la gente mayor de tercera edad que viven aislados en sus casas. Entonces hacemos llamadas y llama gente para darles conversación, para animarlos, para atenderlos, para mantener contacto. Ayer activamos el plan de emergencia municipal en el sentido activo. Lo tenemos activado a través de la comisión de seguimiento desde el mismo principio de la crisis y de hecho fuimos el primer ayuntamiento de España que movilizó una comisión de seguimiento con decisiones, de tal modo que ya tenemos 6 paquetes de medidas aprobados en 6 días consecutivos para actuar, pero ayer formalizamos la actividad del PEMU como mecanismo de coordinación para el cumplimiento de las obligaciones y para la relación con las policías nacional y con el ejército, una vez que ahora se incorpora el ejército y que por tanto se requiere esa nueva coordinación. En los servicios sanitarios que presten atención domiciliaria les habilitamos plazas preferentes, van a tener unos espacios en los sistemas de carga y descarga reservados exclusivamente para servicios sanitarios, de tal modo que ni siquiera los días festivos se pueden utilizar por particulares los aparcamientos de los servicios de carga y descarga. Tienen que permanecer vacíos para que puedan utilizarlo los sistemas sanitarios. Constituimos la Junta Local de Seguridad y debo decir que ayer la Policía Local realizó 7 intervenciones de incumplimientos del decreto de alarma y en esas 7 intervenciones hizo 10 denuncias. Iniciaron procedimiento para 10 multas, para decirlo de forma más entendible. Bueno, fueron 6 personas en la calle y fueron 4 personas en un bar que estaban allí de celebración, pues si aquello no fuera con ellos. Bueno, pues efectivamente se hicieron las denuncias pertinentes y por tanto yo sigo diciendo, ¿verdad?, que tenemos que permanecer y entender muy bien esto. No pueden estar 4 o 5 personas reunidos en una cafetería, en una casa, no, tienen que estar los que vivan en una casa, en su casa, y los que viven en otra casa, en su casa, cada uno la suya, porque si no, si estamos paseándonos por las casas y haciendo reuniones, transmitimos el virus. Se trata de que permanezcamos los núcleos familiares en nuestras casas, sin ningún contacto exterior, o reduciéndolos al mínimo en los casos en los que sea preciso. Y cuando se vaya a hacer la compra, pues mantener las distancias de seguridad, en las colas las distancias de seguridad, en los establecimientos las distancias de seguridad. En la percepción general que tenemos de haber visto desde la policía, desde las policías, el funcionamiento está yendo francamente bien.
Las colas se establecen bien, se guardan las distancias. En los establecimientos comerciales de alimentación, pues efectivamente hay muy poquitas personas cada vez dentro. Hay que ir buscando la hora en la que hay menos cola para ir repartiendo a lo largo del día nuestras compras de alimentación. Y tenemos que facilitar las cosas, pero ser todos muy cumplidores con la norma. Bueno, estamos reactivando de forma muy importante el servicio de voluntariado. Ya abrimos una inscripción de registro de voluntarios, que llamen a través del 010 todos aquellos que se quieran. Son los voluntarios y voluntarias dispuestos a colaborar en tareas de atender a la población, y de atender a la población vulnerable, a la población que lo necesita, a la población que está aislada, aunque la relación central la queremos llevar a través de personal más profesionalizado. Pero tenemos en la página web del Concello unos formularios para que los que quieran formar parte del voluntariado lo rellenen y se anoten. En las últimas horas se habían registrado 404 voluntarias y voluntarios, que es un número muy significativo, además de los que ya tenemos. Pero seguimos diciéndole a todos los que quieran ejercer como voluntarios o voluntarios que cursen su solicitud. Desde la oficina del voluntariado los vamos a coordinar y ¿qué irán a hacer? Bueno, pues irán a prestar servicios que determinadas entidades están ejerciendo. Por ejemplo, Cáritas, Cruz Vermella, Erguete, Protección Civil o Fundación Provivenda. Nosotros encaminaremos a los voluntarios hacia estas instituciones o hacia nuestro propio ámbito de políticas sociales, para que los voluntarios puedan hacer determinadas cuestiones, desde llamar por teléfono y mantener conversaciones telefónicas y saber cómo está cada persona, además de los que hacemos nosotros oficialmente, o ir y ayudarles en la compra, es decir, online, y ayudarles por ejemplo, en la compra, en la farmacia, acompañamiento al médico, otros servicios, teleasistencia en cooperación con bienestar social. Bueno, pues los que se apunten no necesariamente los vamos a llamar inmediatamente. Se les irá llamando cuando se vayan necesitando, porque hay que organizarlo, ¿verdad? Y hay que tener esto organizado, y por tanto se pueden apuntar y les pueden tardar en llamar. Pero es la forma de la tramitación, a través de la página web del Concello. Allí tienen, en vigo.org, allí tienen todas las normas para apuntarse. Bueno, saben ustedes que la gente mayor de edad, mayor de 65 años, ya no debe estar, y algunas otras que tienen alguna otra limitación y que no deben formar parte de estos movimientos de voluntarios en este momento. Y los trabajos irán variando también en función de las necesidades. Bueno, ayer planteé ya públicamente, y hoy lo vamos a llevar a la comisión de seguimiento, el suspender la SER, la gestión de estacionamiento regulado, durante el tiempo que dure el estado de alarma. Ahora tendremos una reunión en un rato para formalizarlo. Será efectiva a partir de mañana jueves, pero mañana es festivo y por tanto será efectiva a partir del próximo viernes, y durará todo el tiempo que dure el estado de alarma. Bueno, ¿por qué tomamos la decisión ahora? Porque queríamos saber bien cómo se comportaba la SER. El estacionamiento es un sistema estratégico, y queríamos saber si la gente que acude a los centros de trabajo, la gente que acude ocasionalmente a hacer la compra en los supermercados, etcétera, etcétera, si se necesitaba y funcionaba la SER como un elemento de permitir, a través de la rotación, que hubiera aparcamientos vacíos. Bueno, esa es la función de la SER en tiempos normales, y queríamos comprobar. Yo no quise precipitarme porque quería comprobar si efectivamente la SER estaba cumpliendo su objetivo.
Bueno, pues estudiamos durante estos días la rotación, y la rotación en la mayor parte de las calles fue muy escasa, muy escasa. La hubo, y en algunos sitios más que en otros, pero bueno, era saber que toda aquella gente que necesitara un aparcamiento, pues lo iba a encontrar. ¿Qué notamos? Que rotaba poco, y por tanto que no había una gran demanda de estacionamiento regulado. Y por tanto quisimos tener ese estudio, quisimos tener el conocimiento, y debo decir por tanto que a partir de mañana 19, pero eficazmente de pasado mañana 20, porque mañana es festivo y por tanto no está operativa la SIER en ningún caso, pero que a partir de pasado ya está operativa la suspensión. Debo decir que esto no es gratis. Es decir, los usuarios no pagarán, pero el ayuntamiento tendrá que resarcir a la empresa concesionaria de determinados costes que esto le va a ocasionar. Por tanto, las arcas municipales desembolsarán una cantidad de recursos para hacer frente a esta decisión. No es de repente se establece la SIER y no le cuesta nada a nadie. Sí, a la ciudad le cuesta. A la ciudad le cuesta que con los impuestos de los ciudadanos tendremos que pagar unas indemnizaciones que están reglamentadas a la empresa como consecuencia de esta suspensión. Debo decirle que el momento más oportuno también es ahora, en este momento, porque la norma de ayer da nuevas circunstancias para la aplicación de esta medida. Por tanto, yo quiero decir que quedará suspendida la SIER a partir de mañana 19 y eficazmente a partir del viernes 20. Es una decisión cuyo coste asume el ayuntamiento y por tanto asumen los ciudadanos de Vigo en su conjunto, y creemos que es la mejor decisión que se puede tomar en este momento, que facilita las cosas a la inmensa mayoría de los ciudadanos, pero queríamos estar seguros. Pero debo recordarles que hasta el día de mañana está activa y por tanto hay que cumplirla. Las decisiones se toman en el momento que se toman y por tanto la SIER no surtirá efecto a partir de mañana y eficazmente a partir de pasado, pero hasta el día de hoy a todos los efectos está activa. Bueno, permanece activo también el servicio de igualdad y especialmente el de consultas y atención a mujeres víctimas de violencias machistas, de violencias de género. En consecuencia, todas aquellas mujeres o aquellas personas que sepan que hay que utilizar este servicio, que sepan que está activo. Bueno, pues se toman determinadas garantías para la actuación, para las consultas, pero a través del 010 se da la información y se actúa de intermediarios por los teléfonos, que están singularmente a disposición para casos de víctimas de violencias machistas. Bueno, ayer por la tarde me llamó la vicepresidenta del Gobierno, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, para poner en mi conocimiento que en el decreto aprobado ayer había una decisión taxativa de que a nadie se le cortará ni el agua, ni la luz, ni la electricidad, ni el gas, ¿verdad? Y por tanto que se garantizan los servicios de abastecimiento de agua, de luz y de gas. Bueno, yo la felicité por esa decisión, pero al tiempo también le dije que en lo que del Concello depende y dependía, que es el agua, esta decisión ya la tomamos. Ya la tomamos inicialmente, que fue suspender cualquier corte de agua por impago a ningún ciudadano de Vigo en tanto dure el estado de alarma. Ya nos habíamos adelantado, el Gobierno de España lo ratifica y lo impone, pero en Vigo y en lo que de nosotros dependía, que es el agua, ya habíamos tomado y adoptado la decisión de que en esta situación de alarma no se le corta el agua a ningún ciudadano. Bueno, debo decir que yo quiero desde aquí saludar positivamente las medidas que acaba de adoptar ayer el Gobierno de España. Quiero saludarlas, quiero reconocerlas, porque creo que son unas medidas muy importantes.
y cuando se comparan con el año 2008 se toman con prontitud, ¿verdad? El que se haya movilizado 200.000 millones de euros para medidas de apoyo a las familias más vulnerables, a los trabajadores, a las empresas, medidas de apoyo a la investigación, para que haya 6.000 millones para servicios sociales y especialmente para las personas más mayores y con más necesidad, para que se garantice el servicio de las telecomunicaciones, para que no tenga que pagar, si se pueda dar moratorias de los pagos de hipotecas. En suma, una gran movilización de recursos económicos, como no hubo nunca en la historia de España, para atender esta crisis. Y yo quiero saludar esta decisión del Gobierno de España con toda la positividad, porque son unas grandes decisiones. Fue una importantísima decisión que va a proporcionar una ingente cantidad de medios financieros y económicos para hacerle frente a la crisis. La crisis primero se atendió desde el ámbito sanitario, desde el ámbito de evitar los contagios, desde poner barreras al virus, levantar cortafuegos para romper la transmisión y el contagio, y ahora se toma una extraordinaria medida para movilizar palancas de apoyo económico. Tengas en cuenta que va a haber millones de personas que van a recibir sus ERTEs en tiempo y forma. Y eso significa una inmensa movilización de recursos para que toda aquella parte de la economía que se paralizó, pues tenga los medios para poder pagar de forma inmediata ya los ERTEs, los expedientes de regulación temporal de empleo, que se tienen que pagar de forma inmediata. Y ahí el gobierno de Pedro Sánchez ayer hizo una inmensa movilización. Y yo desde aquí quiero reconocer, quiero decirle que en esta ciudad y como alcalde valoro muy positivamente toda esa batería de medidas y quiero decir además, ¿verdad?, que vamos a seguir movilizando recursos, que vamos a seguir atendiendo. Esto mismo lo hicimos en este ayuntamiento. Esto mismo lo hicimos en el ayuntamiento, que primero pusimos en marcha todas las decisiones rápidas y adelantándonos a todo el mundo para hacer la lucha contra el virus, la lucha contra el coronavirus, que es el objetivo central, y estuvimos tomando y adoptamos 6 paquetes de medidas, y en segundo lugar, para empezar a mover la acción económica, y en eso estamos ahora. Y cuando estamos tomando ya y estudiando algunas decisiones que son los siguientes paquetes de medidas, es para hacerle frente a la parte económica. Pero yo creo que la temporización era esa. Primero, medidas de salud, medidas de sanidad, medidas de evitar los contagios, medidas de preservar la salud y de preservar la vida de la gente. Y eso no tiene ninguna otra prioridad por delante. Y ahora viene lo segundo, y ahí sí quiero también felicitar al Gobierno de España. Y después en la ciudad yo quiero volver a felicitar a todos los sanitarios, como persona singular, pero como alcalde. Quiero felicitar a todos, en todos los niveles, que hacen posible que se atienda a la gente que llega y demanda la asistencia sanitaria en los hospitales, en los centros de atención primaria, en todos los puntos en los que se dispensa la salud, en suma, pero también a los que desde otros ámbitos apoyan a la salud, por ejemplo, las farmacias que están abiertas y aquellos que hacen otros servicios de forma continuada. Quiero volver a felicitar a las policías local y nacional y al ejército que ahora coopera con nosotros. Hoy está en Vigo la UNE y están haciendo una desinfección masiva. Nosotros también la estamos haciendo y por tanto vienen a cooperar con los servicios de limpieza del ayuntamiento en una desinfección masiva que se está haciendo en todo Vigo. Nosotros fuimos una ciudad que nos adelantamos también a eso y ahí estamos. Pero quiero felicitar de forma muy especial a todos los trabajadores de bienestar social. Trabajadoras y trabajadores, quiero felicitar, porque están haciendo un trabajo excepcional. Y déjenme que les diga, estoy viendo en este ayuntamiento que los trabajadores y las trabajadoras de bienestar social no quieren dejar de ser personal activo y movilizarse. Y ayer me contaba una anécdota, me contaba la concejala, ¿verdad?,
que ayer una de las trabajadoras del ámbito de las políticas sociales, del bienestar social, que está embarazada, vino porque ella quería ser personal activo y estar trabajando. Claro, la mandamos enseguida para casa. No, que tú eres personal sensible, ¿verdad? Pero eso muestra la vocación de los servicios sociales de esta ciudad, que consiguieron, con la ayuda de la policía, primero detectar a la gente sin techo y buscar alojamiento, levantar la acampada aquí, hacer que no haya nadie tirado por las calles de Vigo y todo el mundo tiene un techo. Están atendiendo con los trabajadores también de los servicios de asistencia domiciliaria a toda la gente que está en su casa, pero los quiero felicitar. Y quiero felicitar también a los trabajadores de la limpieza. Siguen en las calles, siguen limpiando la ciudad, siguen recogiendo los residuos y por tanto atendiendo. Pero quiero felicitar también a los conductores de los autobuses, a los conductores de los camiones, ¿verdad? Pero quería hacer unas menciones específicas. Yo quiero felicitar a toda la ciudad que se está comportando de forma tan cívica. Y los quiero felicitar. Y les quiero dar mi reconocimiento como alcalde. Y quiero que toda la ciudad sepa que estamos orgullosos de nuestro comportamiento colectivo. Porque lo estamos haciendo bien. Y porque estamos solidariamente aguantando este tirón tan duro. Nos quedan días difíciles, semanas difíciles, pero seguiremos juntos, haciéndole frente y trabajando juntos. ¿Se contempla la posibilidad de que los sanitarios no paguen el vitras al Cunqueiro o a otros hospitales de la ciudad y que lo asuma el ayuntamiento? Sí, si diera tiempo técnicamente sí, pero es técnicamente complejo, ¿verdad? Si nos diera tiempo yo lo hablaré con los autobuses, pero es muy difícil arbitrar eso porque se requiere una decisión, se requiere saber cómo se hace, a qué horas, para qué servicios. Lo vamos a estudiar y si es técnicamente posible lo haremos. ¿Qué pasará con las multas de la SER de estos días de confinamiento? ¿Se retirarán? La SER estuvo vigente y está en este momento vigente aún y estará vigente hasta mañana a todos los efectos. ¿Va a tomar el gobierno local alguna medida para evitar el constante y numeroso incumplimiento de la prohibición de salir a pasear? Bueno, tomamos todas, cerramos todo Vigo ya. A estas alturas solo nos queda por cerrar un parque que tengo yo localizado y que estoy viendo si hay gente o no. Pero, mire, por eso cerramos a Mil, las playas y el parque de Castreros. Porque había gente que creía que no pasaba nada y se iban a pasear. Y claro, había miles paseando. No. Ya están tomadas todas las decisiones. Yo creo que estuvimos ágiles. Lo quiero decir humildemente, pero lo quiero decir. Creo que cerramos los primeros y de forma muy extraordinaria todo lo que significaba en la ciudad, y ahora la función pues es de la policía. Ya ve, hoy hubo 10 denuncias de la policía, habrá 10 multas, ¿no? Pues porque había 10 personas insolidarias que no quisieron entender que hay que quedarse en casa, que hay que quedarse en casa, que hay que quedarse en casa. Salir lo imprescindible para el trabajo, para hacer la compra. Y personas una a una, aisladas. Nadie en compañía de otra, salvo que sea un enfermo, salvo que sea una persona mayor, ¿vale? ¿Cómo está funcionando la coordinación entre el Ejército y policías nacional y local? Maravillosamente. La coordinación entre la policía local, la policía nacional y el Ejército es extraordinariamente buena. Debo decir que la coordinación de la policía local y la policía nacional siempre fue muy buena. Siempre. Ahora se suma el Ejército y la cooperación es total. En cosas tales como tiene que hacer el Ejército, porque el Ejército ahora puede cursar multas, ¿vale? Se les habilitó para eso. Pues bueno, rápidamente se les explicó cómo tenían que hacer para llenar los boletines de la multa, lo entendieron perfectamente, y yo quiero decir algo al respecto. La policía local, la policía nacional y el Ejército están para ayudar, están salvando vida de la gente. Y seamos receptivos cuando nos dicen algo, ¿vale? Seamos receptivos, porque muchas veces algún concejal o concejala que está aquí en servicios esenciales, que es imprescindible que esté aquí, bueno, pues lo pararon algunas veces la policía, para que todo el mundo lo sepa, que están parando a todo el mundo. Entonces ella le dijo: yo soy la concejala de tal y voy a hacer este servicio, y como es natural continuó su camino, se vino aquí. Que nadie se sienta molesto, porque la policía local, la policía nacional, el Ejército lo pagan. Es una garantía. Que te paren es una garantía de que está funcionando. Tú explicas a lo que vas, pues me voy a la panadería, pues acabo de comprar unas gafas y me voy para casa, pues vengo del médico, ¿verdad? Cada uno que explique en qué está
y no pasará nada, y al revés, les saludará amablemente porque son gente que lo están haciendo con mucha amabilidad y es para salvar nuestras vidas, para lo que están actuando. ¿Se ha decidido el cierre de algún espacio más de la ciudad? No, de momento no es necesario, pero no es necesario sabiendo que no se puede estar en ellos, sabiendo que solo las calles y para los servicios esenciales. Los parques no se usan, es como si todos estuvieran cerrados. Y me refiero a los parques infantiles, los parques, el Parque del Castro, el Parque de la Rioja, todo, Paseo de San Mil, playas, parques biosaludables, todos los espacios, Parque del Castro, todo, no se puede pasar por Castro, no se puede pasar por ningún sitio, hay que quedarse en casa y movernos en casa, ¿verdad? Y hacer la vida en casa. Yo la verdad es que tan pronto acabo aquí, me voy a casa y debo decir, trabajo más desde casa casi que desde aquí, más es imposible, ¿no? Pero ayer por la tarde y anteayer, pues yo hice seguramente 100 llamadas telefónicas con gente, pero eso sí, ayer a las 8 de la tarde, Cristina y yo salimos a la ventana a aplaudir la heroicidad de tanta gente que nos está permitiendo seguir la acción y salvaguardar nuestra vida en esta ciudad. Y eso incluye pues a las trabajadoras de los supermercados, que las quiero mencionar, ¿verdad? Las quiero mencionar porque, y de las tiendas, y de la alimentación, y de las fruterías, porque los y las trabajadoras de estos sitios son también unos héroes. Llevamos ya 5 días de encierro. ¿Qué valoración hace del comportamiento de los vigueses y las viguesas? Yo creo que el comportamiento de Vigo en este estado de alarma es extraordinariamente bueno. 3 o 4 anécdotas, hasta ahora pues ponga usted 40 multas, somos 300.000, pues es prácticamente cero, ¿no? Pero tenemos que mejorar de forma que no haya ni una sola multa. Siempre hay gente incívica, pero esta vez tomen nota, el incivismo es la vida. El incivismo puede costar la vida de gente. Y por tanto, normalmente es reprensión y una multa, esta vez es toda la censura social. Quedémonos en casa. Ahora, el comportamiento de la ciudad, maravilloso, maravilloso. Hoy no tenemos tiempo, pero yo, pasado mañana, sí les contaré algunas anécdotas desde la ventana de las casas, ¿verdad? Que yo mismo estoy viviendo. Y lo hacemos cada uno en su casa, y mis vecinos de enfrente pues están a 30 metros de distancia a la ventana, ¿verdad? Las ventanas, en general, tantas ventanas. Y sí, comportamiento excepcional y maravilloso de esta ciudad, que es una gran ciudad. En Francia, entre otras medidas, se ha puesto en suspenso el pago de facturas de luz o de tasas. ¿Se plantea el Consejo hacer lo mismo con facturas de agua? Eso es una cuestión que tiene que ver con el Gobierno de España, y nosotros también tenemos que ver que tenemos que repartir el coste de esta crisis. Y claro, cuando alguien tiene recursos, por ejemplo yo, ¿por qué voy a dejar yo de pagar? No, yo voy a pagar todo. O usted, que me está viendo ahí y que tiene su trabajo y que lo puede hacer, no, hay que ayudar a los que no pueden. Es decir, la ayuda es para los que no pueden, pero los que tenemos una renta y un salario garantizado, ¿cómo no vamos a pagar? Tenemos que pagar. Las ayudas hay que centrarlas en la gente que entra en estado de dificultad importante, y ahí es donde hay que centrar todas las ayudas, que van a ser muchas, y después hay que tener recursos para aguantar el tirón que va a venir después de esto. No hay que tener la mirada puesta en hoy, En hoy es fundamentalmente salud, pero dentro de unos días será fundamentalmente economía, y por tanto tenemos que tener una visión del plazo inmediato, que es lo importante, que es la vida, y esa no tiene precio. Pero a partir de ahí tenemos que saber que vamos a necesitar muchos recursos durante mucho tiempo. Y en ello estamos. Y por último, ¿por qué no se elimina hoy la zona azul y los motivos del cambio de postura? No, ya lo expliqué, ¿verdad? En la charla anterior expliqué con calma todo esto, para no reiterar.